Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amado. Compartimos la bendita y la poderosa palabra de Dios, invocando sobre nuestra vida y en nuestro corazón la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria y la honra sea para nuestro Dios, en el nombre de su amado Hijo Jesús. Por sus santos méritos podamos hoy encontrar una puerta abierta para volver a la mesa celestial, para volver a alimentarnos con el Señor Jesús. Aunque Satanás nos ha apartado de la mesa celestial, aunque el diablo ha apartado a tantos hogares, a tantas familias de esta cena, de este banquete del Señor, a tantos hijos, hoy el Señor pueda recapacitar por el poderoso Espíritu Santo y devolver a tantos Judas a la casa de Dios, a la mesa de Dios, para volver a alimentarse de este manjar. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y que el Maestro Divino hoy pueda hablar por medio de esta poderosa palabra que compartimos en San Juan capítulo 13, verso 21 al 38, para la gloria y honra de Dios. Después de decir esto, Jesús sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaban, y Simón Pedro le dijo por seña que le preguntara de quién estaba hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se la dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto Judas comió el pan, Satanás entró en su corazón. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió. Ya era de noche. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra que la compartimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el santo nombre de Dios. 3 largos años con el Señor. 3 años llenos de fuego, de poder, de gloria, de unción. 3 años Judas contemplando la gloria de Dios. 3 años que estuvo compartiendo con el Señor. 3 años Judas fue testigo de tantos prodigios y milagros. Judas es aquel que estuvo en la boda de Caná cuando vio a Jesús convirtiendo el agua en vino. Judas es aquel hombre que estuvo cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Judas es aquel hombre que estuvo ahí enfrente de María Magdalena viendo cómo Jesús cambió su vida. Judas es aquel hombre que contempló, que miró, que escuchó la voz cuando Jesús estaba gritando a Lázaro diciendo: Lázaro, sal de esa tumba, vuelve a la vida. Bendito sea Dios. Judas estuvo, amado, cuando Bartimeo recobró la vista. Judas vio cómo Zaqueo cambió su vida. Judas es testigo de tantos prodigios y milagros. Judas, amado, es testigo de tantas enseñanzas del Señor. Judas estuvo en la barca cuando Jesús y sus discípulos atravesaron el mar. Vino la tormenta. Judas estuvo gritando con los demás apóstoles. Judas se puso de rodillas, que clamó al Señor diciendo: Señor, calma esta tempestad, calma esta tormenta. Judas es aquel hombre que vio cómo Pedro caminaba sobre el mar, sobre la tormenta, sobre el agua. Judas es aquel que vio a Jesús caminando sobre el agua. Bendito sea Dios, tantos prodigios, tantos milagros. Judas, amado, estuvo mucho tiempo con el Señor. Judas es amigo del Señor. Jesús lo llama, amado, hasta el momento de besarlo, diciéndole: amigo. Con un beso traiciona al Hijo del Hombre. Judas estuvo hasta el último con el Señor. Bendito sea Dios. Pero Satanás, amado, está jugando con todo contra los siervos de Dios. Este hombre, este discípulo, estuvo 3 años con el Señor.
contemplando todos los prodigios, los milagros. Judas también fue un siervo utilizado por el Señor. Cuando Jesús envió a los discípulos de dos en dos como misioneros, precediendo su llegada en muchas ciudades, en una de ellas Judas se fue. Judas predicó de Jesucristo, habló del Señor mucho tiempo. Judas es aquel hombre que fue usado por el Señor, que recibió la autoridad de impulsar a los demonios, de levantar a los paralíticos, de volver la vista a los ciegos. Judas fue usado mucho tiempo por el Señor, pero en el último momento Satanás está jugando. Hasta el último momento el enemigo, amado, está buscando la manera y la forma de destruir a los siervos de Dios. Judas estuvo muchos años sirviendo. ¿Cuántos catequistas, amado? Muchos años, 10 años de catequesis, 5 años en la Legión de María, 4 años como coordinador. ¿Cuánto tiempo como ministerio en la liturgia, como lector? Pero hoy ese hombre que estuvo años trabajando con el Señor, aquel hombre catequista, aquella mujer catequista que estuvo enseñando a los niños, hoy capaz está viviendo en concubinato, está viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque se alejó del Señor. Aquel que estaba mojando su pan en la misma fuente, aquel que se alimentaba en el mismo altar, aquel que comía la misma Eucaristía que el sacerdote, hoy capaz está viviendo en el pecado porque se alejó del Señor. Judas lo hizo, amado. Bendito sea el santo nombre de Dios. Cuando el Señor celebró la última cena, la Pascua de la redención, la primera Eucaristía, cuando Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 26, tomó pan en su mano, habiendo dado gracia a Dios, lo partió, lo repartió, diciendo a sus discípulos: coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Este cuerpo de Jesús, este pan convertido en el cuerpo de Jesús, Judas lo comió, Judas lo tragó, Judas experimentó. Bendito sea Dios. Escuchó la palabra, amado, cuando Judas, el Señor decía en San Lucas capítulo 22, verso 19, la misma palabra, y además ordenando, diciendo: hagan todo esto en memoria mía. En ese momento Judas se levantó. En el momento en que Judas comulgó, después de comulgar, Judas es el primero que abandona la Santa Misa. Judas es el primero que abandona la casa de Dios. Judas es el primero que abandona la iglesia. Judas es aquel que después de comulgar, después de recibir los sacramentos, sale de la iglesia, abandona la iglesia, abandona el grupo apostólico. ¿Cuántos católicos? Judas, que recibió el bautismo, recibió la primera comunión, recibió muchos sacramentos de la iglesia, y hoy está hablando contra esta iglesia, hoy está tirando piedra contra esta iglesia. Es porque Judas salió de esta iglesia, es porque Judas comulgó, pero luego lo traicionó al Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo Judas estuvo con el Señor? ¿Cuánto tiempo Judas estuvo en la iglesia? Pero luego encontró una puerta por donde salir. Judas abandonó a sus hermanos, Judas abandonó a los apóstoles, Judas abandonó a los obispos, Judas abandonó al mismo Señor, Judas abandonó la iglesia que Jesús había fundado, donde Pedro había escuchado la palabra del Señor en Mateo 16:8, diciéndole: Pedro, a ti te digo, sobre ti edifico mi iglesia, y a ti te doy la llave y el poder del infierno no prevalecerá contra mi iglesia. De esta iglesia Judas salió, amado. Cuando encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14, ya estaba una banca vacía, ya había un lugar vacío, ya había un espacio vacío, amado. Estaban reunidos los 11, la Virgen María y los demás hermanos, pero había un lugar vacío porque Judas abandonó la iglesia, porque Judas dejó la casa del Señor. Bendito sea el santo nombre de Dios. Como aquel hijo pródigo, amado, que tenía todo en la casa de su padre, que tenía todos los panes, una mesa sobreabundante. En la casa de su padre tenía de sobra, pero este decidió salir de la casa de su padre para ir a vivir, a quedarse en un chiquero, para ir a alimentarse de la comida de los cerdos, para ir a sentarse en el chiquero, en la mesa con los cerdos. Bendito sea Dios. Después de tener todo en la casa de su padre, hoy está en el chiquero de Satanás, hoy está en el chiquero de aquel cualquier embustero y mentiroso. Bendito sea Dios. Pero, amado, sépalo algo: por la puerta por donde Judas salió,
por la puerta por donde tú capaz saliste, esa puerta sigue abierta. El banco que tú dejaste, el espacio que tú dejaste en la iglesia, en la casa de Dios, en el altar de Dios, sigue vacía. Sigue ese asiento limpio, vacío, esperándote, como aquel hijo pródigo que algún día pueda recapacitar y decir: volveré a la casa de mi padre, volveré al altar de Dios, volveré a cenar con el Señor, volveré a comulgar, volveré a reunirme en la iglesia. Bendito sea Dios. Judas es aquel hombre, amado, que se iba hasta recibir los panes, hasta recibir los sacramentos. ¿Cuánto Judas, amado, se va a la iglesia hasta recibir el bautismo? ¿Cuánto Judas envía a su hijo a la iglesia hasta recibir la primera comunión? Hasta recibir, amado, el matrimonio, para luego abandonar, para luego salir de esta mesa, para luego apartarse de este altar celestial, amado, para ir a buscar a los enemigos del Señor. Porque cuando Judas salió, no se fue a reunirse en otro grupo. Cuando Judas salió, no se fue para orar. Cuando Judas salió, no se fue para predicar. No se fue, amado, para hablar de Jesús. Se fue para vender a Jesús. Cuando Judas salió de la iglesia, no se fue para vivir una santidad. Judas salió para vivir una vida pecaminosa. Amado, este Judas puede volver, puede arrepentirse. Bendito sea Dios. Depende de Judas. Si él quiere arrepentirse, puede arrepentirse. Pedro también traicionó, pero Pedro lloró y él volvió. Judas no lloró, amado. Judas buscó la muerte, se ahorcó y terminó su vida en la muerte. Pedro también podría hacer eso, pero Pedro lloró. Pedro se arrepintió, se reconoció y volvió a la mesa celestial. Volvió a reunirse con la iglesia, volvió a unirse con el Señor. Bendito sea Dios. Tú también puedes hacerlo. Si fuiste el hombre, el cristiano, el católico que se apartó los domingos de la misa, el cristiano que se apartó de la mesa celestial, si tú eres el católico que se ha apartado de la iglesia, tú puedes volver. Judas no pudo porque él terminó su vida en la muerte. Tú aún puedes. Tú aún tienes posibilidad, bendito sea Dios, para volver a la casa celestial. En la iglesia siempre seguirá un asiento vacío, un lugar vacío, porque tú has dejado. Cuando tú vuelvas, ese asiento se volverá a ocupar. El asiento de Judas está vacío. Dios sigue esperando que él regrese. Dios sigue esperando que él recapacite y que él pueda volver. Bendito sea Dios. ¿Cuántas Judas necesita volver a la casa de su padre? Necesita volver a sentarse con el Señor. Amado, que Dios bendiga tu vida en el poderoso nombre de Jesús y vuelva a la mesa del Señor. Que Dios bendiga tu vida.